El Chapo, el famoso capo del cártel de la droga, está actualmente encerrado en una prisión de máxima seguridad. Pero si algunos de sus seguidores se salen con la suya, no lo estará por mucho tiempo. Un inquietante vídeo que circula por las redes sociales muestra a varios sicarios que afirman haberse infiltrado en el sistema penitenciario y sobornado a funcionarios para que ayuden a liberar a El Chapo. El Chapo es bien conocido por fugarse de prisiones seguras, pero ¿puede realmente tener tanta suerte como para salir por tercera vez? El mensaje del vídeo. En el videoclip viral, se puede ver a los presos con máscaras y declarando su lealtad a El Chapo. En el vídeo, afirman que son sicarios dispuestos a ser leales al capo de la droga y que se asegurarán de que se ocupen de él si llega a su prisión. Los hombres del vídeo también afirman que han comprado la lealtad de varios guardias del sistema penitenciario federal que también serán leales a El Chapo. Uno de los presuntos sicarios afirma que tiene el control total de la prisión y que puede ofrecer a El Chapo 3.500 soldados leales para que los utilice a su antojo. También afirma que su influencia llega tan lejos en el escalafón que es capaz de entrar y salir de la cárcel a su antojo. Los creadores del vídeo prometen que si El Chapo quiere salir libre, lo harán realidad. Usted, como cualquiera que haya visto el vídeo, probablemente se pregunte si estos hombres tienen realmente alguna posibilidad de liberar a El Chapo de la cárcel. También te estarás preguntando por qué querrían hacerlo y qué les hace ser tan leales al capo de la droga. Bueno, El Chapo es un líder de un cártel muy poderoso que ha realizado algunas hazañas salvajes en el pasado. También tenía mucho dinero e influencia antes de su detención. He aquí parte de la historia de El Chapo y por qué estos presos podrían querer emular su éxito. ¿Quién es El Chapo? Seguro que has oído el nombre de El Chapo, pero puede que no estés totalmente seguro de quién es y de todo en lo que ha estado involucrado. Yo diría que El Chapo no siempre fue el despiadado narcotraficante que se le conoce hoy, pero lo cierto es que ha pasado la mayor parte de su vida construyendo su camino hasta llegar a donde está ahora. Nacido como Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, El Chapo creció en la granja de su familia. Abandonó los estudios muy joven para ayudar a su familia a vender naranjas para mantenerse, ya que tenían problemas económicos. El padre de El Chapo podía ser abusivo en ocasiones, lo que le hizo huir a la seguridad de la cercana casa de sus abuelos. Es posible que crecer en un entorno tan violento de niño fuera lo que le llevó a ser más violento a medida que crecía. Guzmán tenía solo 15 años cuando decidió unirse al tráfico de drogas, quizá para escapar de la vida de pobreza en la que había crecido. Guzmán ya sabía cultivar su propia marihuana y puso en marcha su propia plantación, donde producía la droga que luego vendía para mantener a su familia. Durante esta época de su juventud, se ganó el apodo de El Chapo por su baja estatura. Decidido a tener más oportunidades de las que podía crear por sí mismo, El Chapo se marchó de casa para trabajar con su tío, Pedro Avilés Pérez, un importante agente del narcotráfico mexicano de la época. Avilés, también conocido como el León de la Sierra, fue uno de los primeros contrabandistas de drogas de México. Fue él quien descubrió por primera vez cómo transportar marihuana de México a Estados Unidos utilizando aviones. Volaba en avionetas desde México hasta el Valle de San Luis, en Colorado, donde recogía la droga para distribuirla en Estados Unidos. Avilés tomó bajo su tutela al joven El Chapo y le enseñó lo que necesitaba saber para ser un narcotraficante de éxito. Esta tutoría solo duró hasta 1978, cuando Avilés fue asesinado a tiros por miembros del ejército mexicano. Su cuerpo fue encontrado a un lado de la carretera, junto a un camión tiroteado, con más muertos en su interior. Una vez que terminó de trabajar con Avilés, El Chapo pasó a formar parte de la que en aquel momento era la mayor y más poderosa organización criminal de México, el Cartel de Guadalajara. Este cártel fue formado por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Juan José Esparragosa Moreno, con el objetivo de contrabandear drogas de México a Estados Unidos. Aunque los fundadores ocupaban puestos de poder dentro de la organización, a Gallardo le llamaban el jefe de jefes. Lo que diferenciaba al Cártel de Guadalajara de muchas otras operaciones de contrabando de drogas en México en aquella época era que fue uno de los primeros en empezar a trabajar con capos colombianos para traficar con cocaína. Esto les ofrecía un negocio mucho más lucrativo que el de los cárteles que se limitaban a traficar con marihuana y les permitía ganar más poder e influencia sobre amplios sectores del país. Cuando empezó a trabajar para el cártel, El Chapo trabajaba para Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero. Mientras trabajaba con Palma, El Chapo demostró su valía para el Cártel de Guadalajara, llevando aviones llenos de droga desde Sierra Madre a zonas cercanas a la frontera con EEU, de forma similar a los métodos utilizados por primera vez por su tío Pedro Avilés Pérez. Otra forma en la que El Chapo se labró una reputación fue a través de su actitud de sin tonterías hacia los envíos de droga.
Si algo salía mal, el Chapo buscaba al contrabandista responsable y le disparaba en la cabeza. Esta actitud despiadada y su dedicación al éxito de las operaciones inspiraron a los jefes del Chapo a darle mayores participaciones en el negocio. Con el tiempo, el Chapo sería presentado a el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. Impresionado con el Chapo y viendo potencial en él, Gallardo lo contrató como su chofer personal. Con el tiempo, Gallardo fue ganando confianza en el Chapo y acabó dándole el control de la coordinación de los envíos de cocaína de Colombia a México. Durante este tiempo, el Chapo siguió trabajando también con Palma, que se aseguraba de que los envíos organizados por el Chapo llegaran correctamente, si bien el transporte de cocaína de Colombia a los EEU. Hizo el Chapo y sus compañeros miembros del cártel de Guadalajara una buena cantidad de dinero. Todavía estaban en competencia directa con los cárteles colombianos, utilizando lo que se conocía como el corredor de la Florida para el transporte de cocaína. Se trataba de un método para transportar cocaína de Colombia al Caribe y de ahí a Florida sin pasar por México, lo que excluía al cártel de Guadalajara del proceso. Esto empezó a cambiar cuando, en la década de 1980, el gobierno estadounidense comenzó a combatir activamente los esfuerzos de narcotráfico de cárteles colombianos, como el cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar. A medida que a estos cárteles les resultaba más difícil enviar cocaína a Estados Unidos, el cártel de Guadalajara vio de repente cómo aumentaba su negocio con los productores colombianos de cocaína. Esto hizo al cártel de Guadalajara mucho más poderoso de lo que ya era, lo que fue bueno y malo para sus miembros. Con este aumento de la actividad, también aumentó el escrutinio de las fuerzas del orden. Aunque el Chapo aún no era lo suficientemente poderoso como para ser el principal objetivo de estas investigaciones, su jefe Miguel Ángel Félix Gallardo sí lo era. Gallardo no esperaba que uno de sus empleados más recientes, Enrique Kiki Camarena Salazar, fuera en realidad un agente encubierto de la DEA. Pronto se dio cuenta de su error al confiar en Camarena cuando el agente asaltó una gran plantación de marihuana. En represalia, Gallardo decidió asesinar a Camarena. Miembros del cártel de Guadalajara ayudaron a Gallardo a secuestrar y torturar a Camarena antes de matarlo. Esta acción conduciría finalmente a la captura de Gallardo. Gallardo fue detenido en 1989 y encarcelado por su participación en la terrible experiencia y por sus actividades en el tráfico de drogas. Aunque eran malas noticias para el cártel de Guadalajara, estaban a punto de convertirse en muy buenas para el Chapo. Con Gallardo entre rejas, se decidió que lo mejor era dividir el territorio controlado por el cártel de Guadalajara en secciones más pequeñas. Cada una de estas secciones se pondría bajo la supervisión de miembros de confianza del cártel y se convertirían en sus propias nuevas entidades más pequeñas. Los nuevos grupos formados fueron el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. Gracias a su alto rango y al apoyo de Gallardo, el Chapo se convirtió en el jefe del cártel de Sinaloa, junto con su viejo colaborador Héctor Luis Palma Salazar e Ismael El Mayo Zambada. Convertido en líder de su propio cártel, el Chapo tenía todo un imperio a sus espaldas. Aunque se quedaba principalmente en Guadalajara y Agua Prieta para ayudar a dirigir las operaciones de contrabando de drogas, poseía docenas de propiedades por todo México. Estas residencias servían también para almacenar drogas, armas y grandes cantidades de dinero en efectivo. Muchas de ellas fueron adquiridas por otras personas y registradas con identidades falsas para que no se pudiera rastrear su origen hasta el Chapo. También poseía varios ranchos en los que los lugareños trabajaban para él, cultivando marihuana y opio para venderlos. Al igual que su difunto tío, el Chapo demostró ser un narcotraficante innovador. Se le ocurrió la idea de utilizar túneles que pasaban por debajo de la frontera entre Estados Unidos y México para sacar la droga del país más fácilmente. Palma y él también empezaron a empaquetar latas de comida llenas de cocaína y a transportarlas a través de la frontera en camiones de comida. En una redada, las autoridades encontraron 7 toneladas de cocaína. La vida parecía irle bien a El Chapo, pero si algo me han enseñado las películas de gángsters, es que al éxito en el negocio de la droga siempre le sigue una gran caída. Para El Chapo, las cosas empezaron a torcerse cuando se inició el conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix. Los hermanos Arellano Félix y su leal equipo habían planeado dar un golpe de estado contra el líder del cártel de Tijuana, Javier Caro Payán, alias El Doctor. Descontento de que los hermanos Arellano Félix estuvieran creando problemas entre las antiguas facciones del cártel de Guadalajara, el Chapo envió a uno de sus hombres de confianza, llamado El Rayo, para que hablara con ellos. En lugar de reunirse con El Rayo,
los hermanos Arellano Félix lo mataron como mensaje para el Chapo y el cártel de Sinaloa. Aunque puede que fuera una advertencia, el cártel de Sinaloa no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que los hermanos mataran a sus hombres. Estalló un conflicto abierto entre los dos cárteles y el número de muertos aumentó de forma alarmante. Los hermanos Arellano Félix querían acabar con el Chapo y le hicieron saber sus intenciones detonando un coche bomba frente a su residencia. Más tarde, la vida del Chapo volvería a correr peligro cuando miembros del cártel de Tijuana dispararon contra su coche con rifles AK-47. El Chapo se las arregló para no ser alcanzado por los disparos. De algún modo, consiguió no ser alcanzado por ninguna de las balas, pero sabía que había llegado el momento de marcharse. Poco después del intento de asesinato, el Chapo esperaba en el aeropuerto un vuelo para salir del estado, con la esperanza de escapar de los sicarios de su cártel rival. Los hermanos Arellano Félix se enteraron de que el Chapo estaba en el aeropuerto y enviaron un equipo de pistoleros para eliminarlo. En un caso de confusión de identidad, los pistoleros se equivocaron de coche en el aparcamiento del aeropuerto y mataron a un cardenal en lugar de a el Chapo. La muerte de un miembro de alto rango de la Iglesia indignó a la opinión pública y se tomaron rápidas medidas para acabar con la violencia de los cárteles en México. Huyendo tanto del cártel rival como de la ley, el Chapo decidió abandonar México. Huyó a Guatemala, donde planeaba cruzar a El Salvador con su esposa y algunos de sus guardaespaldas para pasar desapercibidos. Sin embargo, los agentes fronterizos guatemaltecos, a los que el Chapo sobornó, decidieron alertar a las autoridades de su paradero. El Chapo fue extraditado de Guatemala a México, donde fue condenado a más de 20 años de prisión por sus actividades ilegales. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde se esperaba que cumpliera su condena. Por supuesto, si estás mínimamente familiarizado con el Chapo, probablemente adivinaste lo que pasó después. El Chapo, el artista del escape. Ahora se podría pensar que la idea de que el Chapo sea sacado de la cárcel por estos sicarios del cártel es poco probable, pero no sería exactamente fuera de lo común para el jefe del cártel de Sinaloa. Poco después de su primera detención, Estados Unidos y México firmaron un tratado de extradición que permitiría a los presos de ambos países cumplir su condena en el otro. La extradición a Estados Unidos significaría también que el Chapo se enfrentaría a nuevas condenas por sus crímenes al otro lado de la frontera. Por miedo a la extradición y a pasar más tiempo en prisión, el Chapo sobornó a un empleado de mantenimiento llamado Javier Camberos para que le ayudara a escapar de la cárcel. En realidad, el plan era relativamente sencillo. Camberos escondió a El Chapo en un carro de lavandería y lo sacó de la prisión en un camión que le esperaba fuera. Camberos condujo a El Chapo lejos de la prisión, parando finalmente en una gasolinera. Cuando estuvo dentro, El Chapo se marchó a pie, probablemente sabiendo que la policía buscaría el camión en cuanto averiguaran lo ocurrido. Camberos y otras personas que participaron en el plan acabaron siendo detenidos, pero El Chapo había logrado escapar. Se movió por todo el país escondiéndose en zonas remotas y consiguió evitar ser recapturado por la policía. Por supuesto, El Chapo era demasiado ambicioso para permanecer callado mucho tiempo. Cuando se calmó un poco, el cártel de Sinaloa volvió a las andadas. De hecho, El Chapo no hizo más que intensificar la actividad de su cártel tras su fuga, llegando incluso a romper el acuerdo de no agresión entre los principales cárteles de la droga. Esto llevó a una guerra entre los cárteles que duró años y en la que murieron más de 60.000 personas. Aunque El Chapo era buscado tanto por el gobierno estadounidense como por el mexicano, pudo eludir su captura, manteniéndose alejado de las grandes ciudades, donde era fácil descubrirlo y denunciarlo. En su lugar, se limitó a zonas rurales que le daban tiempo de sobra para huir antes de que llegara la policía. También contaba con el silencio de la población local, que probablemente se sentía demasiado intimidada para decir que había visto al Chapo. Con el tiempo, El Chapo empezó a atreverse con sus viajes e incluso asistió a una reunión familiar en Sinaloa. Esto dio lugar a que las autoridades lo alcanzaran en la casa de su exesposa. Sin embargo, El Chapo volvió a eludir su captura, utilizando un túnel subterráneo para escapar, mientras las autoridades luchaban por derribar sus puertas forzadas. Finalmente, tras 13 largos años eludiendo la captura, El Chapo fue encontrado escondido en un edificio de apartamentos, protegido por algunos de sus guardaespaldas. Las autoridades asaltaron el edificio donde se alojaba con su esposa y sus 2 hijas, logrando finalmente capturarlo. Entre su fuga, los delitos anteriores por los que nunca había terminado de cumplir condena y los nuevos cargos presentados contra El Chapo, su nueva condena en prisión ascendía a un total de entre 300 y 400 años. Aunque se habló de la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos, El Chapo acabó en una prisión de máxima seguridad en México,
Poco después de su reingreso en prisión, los guardias que vigilaban a El Chapo notaron algo extraño. Se había alejado de la zona principal de su celda y se había metido en su ducha, que era un punto ciego en sus cámaras. Si bien eso ya era normal, lo que no lo era es que El Chapo no reapareciera durante más de 20 minutos. Cuando los guardias fueron a ver a El Chapo, se quedaron atónitos ante lo que encontraron. Oculta en la zona de duchas de la celda de El Chapo estaba la entrada a un túnel que conducía al sótano de la prisión. Al examinar el túnel, las autoridades encontraron una escalera que El Chapo había utilizado para bajar y un sistema de raíles. El sistema de rieles tenía un vehículo hecho de una motocicleta modificada y algunas cajas que se utilizaban para transportar el equipo de excavación y la tierra de ida y vuelta desde la prisión hasta la casa en el otro extremo. Solo un año después de su detención, El Chapo volvía a ser un hombre relativamente libre. Por supuesto, las autoridades le pisaban los talones y no estaban dispuestas a dejarle escondido otros 13 años. El ejército mexicano, con ayuda del estadounidense, lanzó una operación conjunta para recapturar a El Chapo, conocida como Operación Cisne Negro. Cuando el equipo de fuerzas conjuntas llegó a una casa en Los Mochis, Sinaloa, sabían que iban a encontrar a algunos de los hombres más leales del Chapo. Efectivamente, había muchos miembros del cártel dispuestos a luchar por la libertad de su jefe, y se produjo un tiroteo. Durante el tiroteo, El Chapo fue descubierto, pero escapó como mejor sabía hacer, por un túnel subterráneo. Una vez en el otro extremo, El Chapo robó un coche y emprendió la huida, pero fue detenido rápidamente por la policía, que había sido avisada del robo del vehículo. Al principio, El Chapo ofreció a los policías una serie de sobornos por su libertad, desde grandes cantidades de dinero en efectivo hasta puestos de trabajo dentro de su organización. Cuando quedó claro que no iban a aceptar su oferta, les dijo que iban a morir todos. 40 asesinos del cártel se dirigían a liberar a su jefe. Por suerte, los agentes que lo detuvieron siguieron las instrucciones de los militares de llevar a El Chapo a un motel alejado hasta que pudieran llegar refuerzos. Desde allí, El Chapo fue trasladado al aeropuerto sin que se produjeran más pérdidas humanas esa noche. Tras la recaptura de El Chapo, los gobiernos estadounidense y mexicano iniciaron el proceso de extradición, pendiente desde hacía mucho tiempo, para que El Chapo pudiera enfrentarse en Estados Unidos a los mismos cargos por los que había sido condenado en México. El Chapo era buscado en 6 estados de EE-UTUU por diversos cargos relacionados con sus operaciones de narcotráfico, así como por secuestro y asesinato. Aunque en algunos de los estados en los que se le acusaba de delitos estaba prevista la pena de muerte, como condición para su extradición, El Chapo no podía ser condenado a muerte. Esto no significa, ni mucho menos, que se le impusiera una pena indulgente. Tras su juicio, El Chapo fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años en la prisión ADX Supermax de Florence, Colorado. También se le obligó a entregar $12.600 millones. Sigue residiendo en ADX Supermax, sin posibilidad de salir en libertad. El plan de fuga legal de El Chapo. El Chapo parece haber reconocido que escapar de ADX Supermax no va a ser una tarea tan fácil como sus prisiones anteriores. De hecho, pasa 23 horas al día en su celda individual, lo que significa que no tiene mucho tiempo para planificar. Además, la prisión y sus procedimientos están diseñados específicamente para que los reclusos no puedan hacerse una idea de la distribución del edificio. Las minúsculas celdas de la prisión miden solo 2 por 4 metros y tienen una ventana muy estrecha que apenas deja ver nada del mundo exterior. Esto supone un gran cambio con respecto a la celda del Chapo, donde podía salir por un túnel desde un ángulo muerto oculto en su zona de duchas. El Chapo tampoco tiene oportunidad de coordinar una fuga con nadie fuera de la prisión. Está limitado a solo 15 minutos de llamadas telefónicas al mes, e incluso entonces solo se le permite hablar con sus familiares cercanos. También hay normas estrictas sobre las visitas, que solo pueden hacerse 5 veces al mes. Entre la estricta vigilancia de estas visitas y las restricciones sobre con quién puede hablar el Chapo, es imposible que consiga que algún miembro del cártel elabore un plan de fuga. Sin medios fáciles para escapar, el Chapo ha recurrido a otros métodos para intentar salir de prisión, esta vez a través del sistema judicial. El primero de estos intentos se produjo en 2022, cuando el Chapo presentó una solicitud judicial en la que pedía que se le dejara en libertad o se le volviera a juzgar por haber sido extraditado injustamente y por supuestas violaciones de sus derechos constitucionales durante el juicio. La queja es lo que se conoce como una petición de habeas corpus. Cualquier preso que crea que se violaron sus derechos constitucionales durante un juicio puede presentar una de estas peticiones. Si el tribunal al que se envía la petición de habeas corpus considera que el argumento es sólido, el preso que la presentó puede ser puesto en libertad. Se le puede conceder un nuevo juicio o, como mínimo,
una nueva vista para dictar sentencia. Aunque es probable que el Chapo espere que simplemente se le deje en libertad, el hecho de que se le vuelva a condenar a una prisión de menor seguridad podría significar que el narcotraficante quede libre. Después de todo, ya ha demostrado que solo las prisiones más duras pueden mantenerlo entre rejas. Además de presentar su petición de habeas corpus, el Chapo también hizo que su abogado se pusiera en contacto con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para tratar de conseguir su ayuda para revertir su sentencia en la instalación ADX Supermax. El Chapo detalló el trato inhumano que recibió en ADX y lo utilizó como incentivo para que el gobierno mexicano interviniera y ayudara a revertir su extradición. Aunque esto pueda parecer un plan descabellado por parte del capo de la droga, en realidad no es la peor estrategia. Otros reclusos en ADX han intentado súplicas similares, algunos de los cuales incluso han sido liberados debido a las condiciones de la prisión. Ya en 2016, una amplia investigación descubrió que los métodos de aislamiento extremo de ADX Supermax estaban teniendo terribles efectos psicológicos en sus reclusos, especialmente en aquellos con problemas de salud mental. Estos reclusos estaban experimentando una forma de tortura psicológica que se comparó con la tortura física. Muchos reclusos se quitaban la vida o lo intentaban debido al trato que recibían en Supermax. Otros se mutilaban a sí mismos en ataques deliberados de autolesión, algunos llegando incluso a extirparse las extremidades. A raíz de esta investigación, un número significativo de reclusos con problemas de salud mental fueron trasladados fuera de ADX Supermax a otras prisiones donde se les podía dar un mejor alojamiento para sus necesidades. Es muy posible que el conocimiento de este suceso sea lo que haya inspirado a El Chapo y a otros reclusos de la prisión a presentar recursos por los malos tratos recibidos en la cárcel. Aunque algunos reclusos fueron trasladados, no parece probable que El Chapo reciba el mismo trato. Otro recluso, Abu Hamza, demandó a la prisión por motivos similares sin éxito. Parece que las autoridades están tomando una decisión significativa entre los reclusos que sufren enfermedades mentales y los que probablemente solo quieren ser liberados. Dicho esto, funcionarios del gobierno mexicano no desestimaron de inmediato las reclamaciones de El Chapo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era importante tener en cuenta este tipo de reclamaciones cuando se trata de derechos humanos. El Chapo tampoco sería el primer jefe de cártel que sale de prisión por motivos de derechos humanos. El antiguo jefe del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue excarcelado 7 años antes debido al empeoramiento de su estado de salud. Se le permitió cumplir la condena en arresto domiciliario para evitar la posibilidad real de que muriera en prisión. Aunque la situación de El Chapo no parece ser tan grave, existe la posibilidad de que pueda recurrir a la excarcelación de Gallardo y pedir algún tipo de trato similar. Que funcione o no es otra historia. ¿Quién querría liberar a El Chapo? Aunque no parece que los gobiernos de EU o México estén muy interesados en ver libre a El Chapo, este video muestra claramente que alguien sí lo está. Entonces, ¿por qué los presos de una cárcel de EU quieren ver a El Chapo en libertad y le juran lealtad? Bueno, El Chapo no es el único miembro del cártel de Sinaloa que ha sido condenado por un delito y encarcelado en Estados Unidos. Dado que el negocio del cártel depende tanto del transporte de drogas a través de la frontera, es fácil presentar cargos penales contra sus miembros en cualquiera de los dos países. Esto es similar a cómo El Chapo recibió una sentencia más larga una vez extraditado y acusado por sus crímenes en EU. También, aunque los hombres del vídeo no afirman tener ninguna afiliación con el cártel de Sinaloa, es posible que sean miembros que aún sienten lealtad hacia su líder encarcelado. También es probable que se trate simplemente de criminales ambiciosos, como lo era El Chapo cuando era joven. Es posible que busquen ganarse el favor del jefe de Sinaloa con la esperanza de recibir algún tipo de influencia o poder, al igual que El Chapo ascendió en el cártel de Guadalajara, demostrando su valía a el jefe de jefes. Sean cuales sean sus motivaciones o razonamientos, parece que los hombres del vídeo quieren trabajar con El Chapo y potencialmente liberarlo. Pero, ¿tienen realmente alguna posibilidad de conseguirlo? El Chapo parece tener sus propios planes para salir de la cárcel, pero ¿hay alguna forma de que los sicarios del vídeo viral también le ayuden? Afortunadamente, la respuesta es probablemente no por varias razones diferentes. En primer lugar, está la respuesta obvia de que El Chapo ni siquiera está en la misma prisión que los hombres que afirman que pueden ayudarle a escapar. El Chapo está en ADX Supermax, en Florence, Colorado, mientras que los hombres que filmaron el vídeo se cree que están en una prisión de California. Incluso si sus afirmaciones de haber comprado un gran número de guardias de la prisión son ciertas, no serían capaces de influir en los guardias que son responsables de mantener a El Chapo encerrado. Verán, ADX Supermax
es una prisión de propiedad y operación federal, mientras que la prisión del video es de propiedad privada. Incluso si usted cree que los reclusos de la prisión que filmaron el video han comprado la lealtad de los guardias donde están, esos guardias no tienen ninguna influencia sobre los de ADX. Si bien es cierto que el Chapo está tratando de salir de ADX, no está buscando ser enviado a otra prisión en los Estados Unidos. En su lugar, espera ser enviado de nuevo a prisión en México. Esto significa que si se acepta su solicitud de traslado, no será enviado a la prisión supuestamente controlada por los hombres del vídeo. Incluso si solicitara el traslado a otra prisión estadounidense, es muy poco probable que se le enviara a una en la que se grabó un vídeo viral en el que se afirmaba que podía escapar de ella. Luego está la cuestión de si hay que creer o no a los hombres del vídeo. No hay pruebas reales de que sus afirmaciones sobre el funcionamiento de la prisión sean ciertas. Lo más probable es que las personas que aparecen en el vídeo simplemente buscaran ganarse el favor de alguien tan poderoso como el Chapo. Sean cuales sean sus razones para hacer el video o la veracidad de sus declaraciones, parece muy poco probable que estos autoproclamados sicarios sean capaces de ayudar a liberar a El Chapo. A pesar de que parece estar en terreno inestable, las apelaciones legales de El Chapo son probablemente su única esperanza de salir de Supermax. Si quieres saber más sobre El Chapo o tienes curiosidad sobre los cárteles mexicanos, echa un vistazo a uno de los vídeos que ves ahora en la pantalla.